Eh, bueno, hemos regresado al segundo bloque, Luis Fernando, y quedamos, digamos, con la conversación a medio camino. Estábamos hablando sobre la instalación de la Convención Constituyente. Eh, Absolutamente. y, y- y a mí me llama mucho la atención, o quiero resaltar en este caso, de que hay algunos constituyentes y sobre todo, digamos, la presidenta y el vicepresidente electos de esa convención, ya, que sus declaraciones han dado luz a que ellos creen que son un poder del Estado. Y la verdad es que no son un poder del Estado. El Estado de Chile, de acuerdo a la constitución vigente y de acuerdo a la organización que se da a Chile desde sus inicios, tiene tres poderes del Estado: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y ahora se hizo esto es como una comisión asesora que tiene la relevancia de que sus integrantes fueron elegidos eh, democráticamente, pero no constituyen bajo ningún punto de vista un poder del Estado y no pueden ejercer funciones que no se le han asignado. Y la única función que se le ha asignado es la redacción de una nueva constitución para Chile. Así que me parece muy curioso que las autoridades máximas de esa convención no reconozcan eso. Y lo que es más grave, hay una gran cantidad de convencionales, ¿ya?, que son los que van a diseñar nuestras reglas futuras y que sean personas que no cumplen las reglas que ellos asumieron. Entonces, eso para mí tiene una gravedad muy grande, Luis Fernando. Absolutamente. A ver, tal como tú dijiste, quiero recalcar eso. Esta convención constitucional, algunos pueden tener la impresión, particularmente por el discurso que ha tenido la izquierda, de que es algo similar a un poder del Estado, que tiene atribuciones propias y que en el fondo tiene poder de resolver cosas. Y la verdad se parece mucho más a, como dices tú, una comisión asesora. ¿Por qué? Porque tienen un mandato que es redactar un proyecto de nueva constitución, pero al final quienes vamos a decidir si es que queremos o no esa nueva constitución somos todos los chilenos, por medio de este plebiscito de salida. Entonces, en realidad, esta convención constitucional no es más que una comisión asesora, cuyos miembros han sido electos, tal como señalabas tú, que tienen un mandato concreto y específico de redactar un proyecto de constitución dentro de un plazo que no puede exceder un año. Eh, ya los vemos que han estado perdiendo el tiempo, en el fondo llevan 2 días sin poder, estuvieron 2 días sin poder reunirse, eh, estuvieron a punto de no hacer la constitución de la convención el día domingo, por comportamientos francamente infantiles. Entonces aquí, y aparte, la primera convocatoria que hacen para sesionar está vinculada para hablar un tema completamente ajeno a la redacción de una nueva constitución. Entonces, no sé qué es lo que pretenden. No sé si pretenden estirar, o sea, que se modifique la constitución para que su mandato no tenga límite de tiempo. Ya lo han planteado algunos en la izquierda que quieren que se les dé más tiempo para redactar la nueva constitución. Quizás van a proponer en algún minuto derechamente que no haya un límite de plazo y que terminemos con una asamblea constituyente levantada al lado del Congreso, tratando de usurpar los poderes del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que fue lo que pasó en Venezuela. Ya vemos lamentablemente signos de ese camino, de una izquierda radicalizada que quiere llevarnos por ese camino. Eh, una izquierda radicalizada que mira a Venezuela como ejemplo, hay que decirlo. Hay sectores relevantes, especialmente en la lista del pueblo, especialmente en una mitad por lo menos del Frente Amplio, que miran a Venezuela como ejemplo. Ellos mismos lo han dicho. Entonces, aquí no es sorprendente que ellos quieran convertir la Convención Constitucional en algo parecido a lo que hizo Hugo Chávez en su minuto. Eh, entonces aquí tenemos un desafío muy grande, que es como ciudadanía mantenernos muy atentos a lo que vaya ocurriendo y en segundo lugar no ser generosos con esta convención constitucional en el sentido de aprobarles después lo que sea que ellos nos propongan para reemplazar la nueva constitución.
tiene que ser un documento que cumpla con estándares mínimos de democracia. Tiene que ser un documento que cumpla con estándares mínimos de respeto a nuestras libertades más básicas. Entonces nosotros no podemos llegar y aprobarles cualquier cosa que ellos vengan y nos propongan a los chilenos. Tenemos que entender la relevancia de una constitución no como una cuestión en el fondo simbólica de que lo único importante es que esto lo haya redactado un órgano conformado por gente electa por la ciudadanía. Eso es lo de menos. Lo principal acá es que sea un documento que respete nuestras libertades, que le dé garantías a los chilenos de la limitación del poder de quienes nos gobiernan, que aquí no se nos va a desbandar la clase política a hacer lo que se le den ganas después de aprobada esta nueva constitución, porque ya no quedan establecidos los límites que tenemos en la institucionalidad actual. Así que debemos ser muy exigentes con la Convención Constitucional. En primer lugar, exigirles que se adecúen y se dediquen exclusivamente a el mandato que les ha sido encomendado, que no se crean diputados, que no se crean senadores, que no se crean presidente de la República. Ellos son una comisión asesora cuyo fin es redactar una nueva constitución y nada más, y que se dediquen a eso. Carlos, ¿sigues ahí? Creo que Carlos está teniendo algunos problemas de comunicación. ¿O ya volviste? Sí, ahí Carlos está teniendo algunos problemas de conexión. Vamos a esperar un minutito a que le vuelva la señal. Por mientras, sí, está con algunos problemas de señal ahí, Carlos. Bueno, por mientras les sigo comentando, la convención, como saben, durante los últimos días no pudo sesionar, particularmente los días lunes y martes. Hubo algunos problemas ahí con la conexión la conexión se discutía ahí entre los convencionales, no estaba muy claro en realidad qué era lo que había pasado. Algunos sostenían que no estaban ni siquiera los computadores, que no estaban los implementos básicos para poder desempeñar sus funciones en los convencionales constituyentes. Por otro lado, el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia lo que había informado era que el único problema que había habido era un trabajo que tenía que hacer BTR de conexión y que el técnico, los técnicos en el fondo que estaban a cargo de eso no llegaron, no cumplieron, pero que eso ya está resuelto. Entonces eso produjo una gran discusión. En su minuto incluso se terminó involucrando o metiendo entre medio la Universidad de Chile, algo bastante poco decoroso, hay que decirlo, ya que la mesa directiva de la Convención Constitucional, Elisa Lonconi y Jaime Baza, al final lo que hicieron fue recurrir a la Universidad de Chile para hacer un punto político y para, en el fondo, utilizar el que ellos habían gestionado una alternativa a el ex Congreso. Y el hecho de que la Universidad de Chile se haya prestado para ese juego, para ese muñequeo, es bastante poco decoroso. Ya tenemos de vuelta a Carlos Flores. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Pudiste ahí resolver tu problema de conexión? Sí, mira, la verdad es que, bueno, tuve un problema de carácter técnico, pero no sé si habré alcanzado a indicar lo que quería expresar, pero No te pudimos sobre, escuchar. ya Así que comenta nomás. sí, no, yo quería recalcar, digamos, y que los auditores deben tener siempre muy presente de que la soberanía radica exclusivamente en el pueblo, en la ciudadanía, en la población. No es delegable. ¿Ah? Entonces, hay varios integrantes de la Convención Constituyente que creen que pueden ellos asumir una labor soberana. Y eso está en contra absolutamente de la democracia, porque la soberanía es exclusiva del pueblo y, de hecho, la convención fue instalada mediante un mandato
soberano del pueblo, que los eligió para hacer una determinada tarea. Y eso no se debe perder de vista porque mucha de la gente de izquierda cree que una comisión constituyente como ocurrió en Venezuela, ¿no es cierto?, se arroga la soberanía del pueblo, ¿ya? Y decide por él. Y eso, aparte de ser inconstitucional, de estar fuera de las reglas, de estar todo lo que está escrito en esta situación constitucional que estamos viviendo, ¿ya? Es importante que la gente sepa de que ellos no pueden, o sea, ellos de hecho, está tan especificada que la soberanía radica en el pueblo, que cuando la Convención Constituyente redacte una constitución, el pueblo soberanamente determinará si la acepta o no la acepta. Y eso creo que es de vital importancia entenderlo. ¿Ah? Y bueno, ojalá que la gente que está en la Convención Constitucional también lo tenga muy claro, que tiene que abocarse a hacer una buena constitución, ¿ya? Lo cual obviamente tengo mis dudas, porque de la forma que se ha constituido esto y la forma que se ha llevado a caso las declaraciones de intolerancia que existen, eh, me hace dudar, digamos, de la efectividad que pueda lograr hacerse una constitución buena para el país. Y cuando hablo de buena para el país, significa una constitución que tenga un gran acuerdo, porque en el fondo la constitución es eso, es una carta donde hay un gran acuerdo nacional. En cualquier país donde se haga una constitución, significa que hay un acuerdo de toda la población respecto a las reglas que se deben seguir y que todo el mundo debe cumplir. Eso es una constitución. Así que yo espero, digamos, que esto se rectifique, porque hay que ser positivo, hay que darle la posibilidad que esta gente recapacite, ¿ah? Y comience a trabajar por una buena constitución. La verdad es que, eh, a pesar de lo negativo que ocurrió, yo creo que es una gran oportunidad. La Convención Constituyente está compuesta por gente de muy distintos orígenes y, y con distintas votaciones, por pueblos originarios, por regiones, etcétera. Por lo tanto, es una gran oportunidad de que toda la gente, las voluntades y las inquietudes de las personas queden ratificadas en un documento como una carta magna para que nosotros vivamos en paz, para que nosotros podamos desarrollarnos libremente, para que nosotros continuemos con una democracia por muchos años. ¿Ah? Sí, sí, o sea, yo creo que lo óptimo que nosotros debemos esperar es que se haga una constitución que dure 100 años o más. Eso sería un éxito, eso sería lo maravilloso. Lo negativo sería que se haga una constitución y que del primer día que se empiece a estar vigente, comience la gente a estar descontenta o a deslegitimarla. Eso sería muy triste porque estaríamos en un periodo de inestabilidad en el país que Chile no se lo merece, la gente no se lo merece, la gente quiere trabajar, la gente quiere vivir en paz, la gente quiere vivir con seguridad. Así que yo insto a los convencionales, los que escuchen, ¿ah? O los que puedan interpretar, pero que tienen una oportunidad de hacer algo muy bueno para el país, pero eso tiene que ser con tolerancia, aceptando que haya gente que piensa distinto, y que tiene que ser una carta fundamental, una carta magna para todos los chilenos. No, absolutamente. Y tal como dices tú, Carlos, efectivamente esto puede ser una gran oportunidad en la redacción de esta nueva constitución. A ver, es una oportunidad porque nosotros llevamos muchos años en Chile con una discusión, un debate, un ánimo de confrontación o de división entre los distintos sectores sociales y los distintos orígenes de nuestro país, los pueblos originarios, las regiones versus Santiago, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos una convención que representa en mayor o menor medida todas esas diversidades, los distintos orígenes, las distintas historias de vida. Entonces aquí obviamente está una oportunidad de resolver de una vez por todas esas diferencias y que haya un esfuerzo por construir un acuerdo
un acuerdo verdaderamente democrático y un acuerdo que le entregue a todos los chilenos la tranquilidad de que tenemos un sistema político que goza de total legitimidad, porque en su diseño, en sus bases fundamentales, han participado personas de todos los orígenes, de todas las historias de vida, de todos los lugares de nuestro país. Es una oportunidad tremenda. Y sería lamentable que perdamos esa oportunidad de construir verdadera paz social, verdadero acuerdo y entendimiento, porque ciertos sectores más radicalizados quieren darse algunos gustitos. Sería bastante terrible, porque por fin, o sea, ese pie cojo, ese talón de Aquiles que podríamos decir teníamos como país desde hace hartos años, se nos da aquí la oportunidad de resolverlo y al final por el egoísmo y el ensimismamiento de algunos, que no lo logremos sería una tragedia, la verdad. Oye, bueno, la verdad es que todo este proceso que hemos vivido el año 2020, 2021, es una situación histórica que nos ha llevado a una crisis muy profunda, una crisis política y una crisis también social, y yo diría también una crisis de carácter cultural, y que tenemos, tal como hemos comentado, una gran oportunidad de enmendar el rumbo, de ordenarnos, de ponernos de acuerdo, porque hay una realidad, po. La realidad es que cuando Chile actúa unido siempre avanza en forma eh, muy virtuosa, y eso es reconocido en todo el mundo. Entonces tenemos que aprender. Y esto va a ser histórico porque, porque la historia va a indicar si este fue un año de fracaso o un año de éxito. Y es justamente lo que estamos conversando. Si sale una constitución bien hecha, nunca va a salir una constitución que va a satisfacer a todos por igual, pero donde sale un gran acuerdo nacional, eso sería un éxito y sería una señal para el mundo de cómo deben hacerse las cosas. Por eso que yo tengo esperanza de que estas actitudes prepotentes, que siguen puros eslóganes y no creen en la democracia, deben terminar. Deben terminar y ponerse de acuerdo a la gente y conversar. Intercambiando ideas, a veces se obtienen puntos de vista diferentes y se obtienen caminos realmente de solución a las situaciones. Y en noviembre de este mismo año tenemos otro gran evento que son las elecciones parlamentarias y presidenciales. Esa también es otra gran oportunidad que tiene Chile, ¿ya? Y yo espero, digamos, de que si esta convención constitucional no funciona bien, por lo menos tengamos un Congreso que pueda enmendar o pueda solucionar algunos problemas y no incrementarlo, profundizarlo. Así que yo creo que la invitación más importante que yo puedo hacer a todos los auditores, a todos los que escuchan, es que se comprometan a votar en noviembre, por sus ideas, pero a votar. Debemos tratar de evitar de que sea un 30%, un 25% o un 35% de la gente del país que decida las cosas por todo. La única forma de que las personas electas sean las correctas es que la gente salga a votar. Los mayores, los menores, las mujeres, los hombres, los trabajadores, los empresarios, todos tienen que dar su opinión. Y esa es la forma de hacer democracia, porque aquí no podemos cargarle la mata solo a los políticos. Nosotros los ciudadanos tenemos que ponernos las pilas para levantar este país. Hay que hacerlo porque es un imperativo moral. Hay que hacerlo porque tenemos que empujar a los políticos a hacer, y no que los políticos nos empujen a nosotros. Nosotros tenemos que empujar a los políticos para que hagan las cosas en forma correcta, para que se comporten en forma seria, para que empiecen a pensar en el bien del país, olvidarse de los beneficios personales, de los beneficios partidarios. Esta es la oportunidad que tenemos. Por eso que este es un año histórico. Y me gustaría, ¿no es cierto?, recalcarlo, que la gente lo vaya viviendo y lo vaya haciendo saber al resto. Inviten a sus personas conocidas para que se comprometan a votar en noviembre. Con una alta votación, obviamente siempre el país va a estar, cualquier autoridad que salga electa va a estar bien legitimada, porque va a tener un respaldo. Así que eso es importante.
¿ah? Es importante y creo que esto que ocurrió el domingo pasado, espero que sea una rareza, ¿ah? Y que ahora comience a realizarse una actividad republicana, una actividad democrática, una actividad de diálogo y de unión. Eso es lo que esperan los chilenos, eso es lo que quieren los chilenos. No quieren manifestaciones en las calles, agresiones a los convencionales, amenazas, funas, esas cosas deben ser desterradas de Chile. Sí, absolutamente. Muy de acuerdo contigo, Carlos, y refuerzo ese llamado a todos nuestros auditores. Es muy importante que participemos en las elecciones, que votemos. Las cosas que pasan hoy en día, yo creo que responden en buena parte a el hecho de que en las elecciones participa muy poca gente. ¿Por qué? Porque dado que participa cerca de la mitad del país, los distintos sectores políticos se conforman con hacer discursos que solo movilizan a sus bases, que solo movilizan a los más radicalizados, a los que están más convencidos con su idea. En cambio, si es que participáramos todos, los políticos estarían obligados a apuntar a una mayor moderación, a una mayor sensatez en las cosas que ofrecen y prometen. Y yo creo que lo que ocurra a fin de año en las elecciones parlamentarias de consejeros regionales y presidenciales va a ser una señal potente para los miembros de la Convención Constitucional, para los políticos, para todos quienes dirigen los distintos órganos del Estado, de si tienen o no que volver a adecuar sus discursos a lo que quieren las grandes mayorías. Y eso depende de que aumente la cantidad de personas que participamos en las elecciones y que demos un mensaje contundente a través de nuestro voto. Oye, Luis Fernando, y también yo quisiera recalcarle a los auditores de que el hecho de votar es lo más importante, pero no lo es todo. ¿Ah? Eso tiene que ir complementado con que cada uno de nosotros, cada uno de las personas, de los ciudadanos que votan, conozcan a sus candidatos, se enteren de quiénes son. No voten solo por un partido, no voten solo por una lista, porque lo que importa, y hemos llegado a esta crisis, porque precisamente no se han elegido las mejores personas, personas honestas, personas que sean patriotas, que quieran al país, que quieran el bien común, personas que trabajen, que sean responsables. Eso es lo que Chile necesita. Y para eso tenemos que elegir buenas personas. Y para elegir buenas personas tenemos que conocerlas. Tenemos que exigir que nos digan cuáles son sus posturas en cada una de las cosas. ¿Ah? En las cosas valóricas, en las cosas, en los pensamientos de libertad, ¿ah? En la democracia. Entonces, eso es súper importante y creo que lo que ha pasado el domingo es una lección. Es una lección porque a mí me produjo una sensación muy amarga lo que yo vi en esa ceremonia. No había ningún respeto por el himno nacional, no se notaba un cariño a Chile, no se notaba un ánimo de dialogar, de conversar, ni siquiera de conocerse con las personas que estaban ahí, ¿ah? Descalificando a los opositores. Entonces, me parece algo muy complicado. Y bueno, y como nosotros, y como yo por lo menos tengo, y la idea de que tiene que ser, tenemos que pensar en forma positiva, tratemos de impulsar, tratemos de empujar a esta gente que está en la Convención Constitucional para que hagan lo que nosotros les mandatamos, que dialoguen, que conversen y que hagan una constitución que sea buena para el país, que le permita a todos los ciudadanos, a todas las personas que nacen en el país, a todas las personas que llegan desde el extranjero a vivir a Chile, que lleguen a un lugar donde van a vivir en seguridad, en democracia, en orden, en progreso. Nunca se van a solucionar todos los problemas. Los problemas van a ser eternos, pero hay que buscar caminos para solucionarlos. Y hay que cambiar el rumbo si hay que hacerlo, pero tiene que hacerse con responsabilidad. El futuro depende de las personas, de todos los chilenos. Absolutamente. Eh, y yo creo que ahí hay algo importante también en lo que señalabas. Efectivamente está la posibilidad y hemos llegado más o menos a esa idea a través del debate público
de que puede ser, o una constitución puede no dejar a todos contentos, o bien dejar a todos contentos, o que eso resulta muy difícil en el fondo, que todos queden conformes con una constitución. Pero yo creo que sostener eso también, hay un problema porque está fundado en una premisa equivocada, podríamos decir, respecto de qué es lo que son las constituciones. Porque obvio, todos tenemos distintas visiones políticas, distintas ideas, convicciones, pero la función de una constitución es precisamente que le permita a todos aquellos que en el fondo buscamos el bien del país, a través de las distintas ideas que tengamos, y que se haga con, que en el fondo todos nos movamos con respeto a las libertades de los demás. A eso quiero ir. Entonces, sí es posible que una constitución nos deje contentos a todos, y esa va a ser necesariamente una constitución que respete la libertad de todos. No puede venir una constitución, un documento legal de ese tipo a establecer o reglamentar conductas de las personas o a restringir nuestras libertades, porque precisamente su rol es todo el contrario, es que el rol del Estado se ejerza dentro de ciertos canales mínimos de respeto a la democracia, y la democracia es, en buena parte, respeto a la libertad de las personas. Entonces, yo por lo menos creo que sí es posible que tengamos una constitución que deje contentos a todo el mundo, pero eso pasa necesariamente porque sea una constitución que respete las libertades de todo el mundo, y es fundamental que, que le exijamos a los miembros de la Convención Constitucional que cumplan con eso. Se ve difícil la cosa, se ve difícil porque buena parte de los miembros de la Convención levantan ideas o visiones de sociedad que están alejadas de eso, que creen que una constitución es una herramienta para poder restringir la libertad de las personas y aumentar el poder del Estado. Pero tenemos que ser nosotros, los chilenos de a pie, comunes y corrientes, los que les digamos a los miembros de la convención que ese no es el camino. Que los chilenos lo que queremos es poder desarrollar nuestros proyectos de vida, que se respete nuestra dignidad, que se respeten en el fondo aquellos elementos mínimos que nos permiten, eh, en el fondo, formar una familia, crear empresas, crear empleo, eh, vivir una vida normal, básicamente. O sea, no estamos pidiendo nada, no estamos pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo que las leyes le permitan a los chilenos llevar una vida normal, conforme a sus deseos, sus esperanzas, sus sueños, y eso pasa porque en la Constitución se establezcan las libertades más básicas, aquellas que ya tenemos y que deben subsistir en la nueva Constitución, porque si no subsisten ahí, esta va a carecer completamente de toda legitimidad. Eso es lo que nos estamos jugando. Bueno, pasa por la definición, creo yo, propia de la Constitución. La Constitución es un documento que en el fondo establece las restricciones que debe tener el Estado y los políticos respecto de la población. Es para proteger la población del Estado. ¿Ah? Y es que hay que tener una visión del Estado en el sentido de que el Estado es un ente facilitador de la vida de las personas y no un director de nuestras vidas. Eso creo yo que es súper importante tenerlo claro y que la gente exija que todas sus libertades personales de conciencia, de culto, de educación, de movimiento, de desplazamiento, de reunión, de asociación, de lo que quieran, tiene que quedar asegurado en esta nueva Constitución. Así que creo Absolutamente. que, Luis Fernando, estamos terminando este programa. ¿Ah? Se Estamos nos va una semana terminando ya este más. programa, estamos en la hora. Eh, una semana más, le agradecemos a todos nuestros auditores haber compartido con nosotros hoy día. Y muchas gracias a ti, Carlos. Fue una excelente conversación. Bueno, como siempre también, ¿no es cierto? Es muy grato conversar contigo, Luis Fernando, y sobre todo dirigirnos a nuestros auditores, Radio Portales. Estamos en julio, así que tenemos este año importante como hemos conversado, así que esperamos que todo salga bien. Así que muy buenas tardes, señores auditores, buenas tardes, Luis Fernando, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo.